Semestral de Negocio Jurídico, martes 3 de noviembre del 2020. Cordial saludo, doctor Felipe Navia, doctor Juan David. Mi nombre es Luisa Valentina Muñoz Ruiz y me corresponde la pregunta número 12, que hace referencia a la fuerza como vicio del consentimiento. Para empezar, se sabe que el error y el dolo como vicios del consentimiento buscan proteger el aspecto intelectivo de este al momento de celebrar el negocio. Sin embargo, en el caso de la fuerza, el sujeto sabe que el negocio es ventajoso para él, pero de todas formas lo celebra para conjurar una amenaza. Por lo anterior, ya no se afecta el aspecto intelectivo del consentimiento, sino la libertad del afectado por la fuerza. La fuerza o violencia, entonces, en el consentimiento es el miedo generado por una amenaza, ya sea la persona o el patrimonio, es decir, la víctima sabe que está celebrando un negocio que no le conviene, sin embargo se ve forzado porque de no celebrar el negocio se concretaría esa amenaza y en consecuencia, para evitar que se concrete la amenaza, celebra el negocio que le es perjudicial. Aquí no estamos hablando de violencia material, ya que esta consiste en que la contraparte contractual fuerza físicamente a la persona, es decir, por ejemplo, le toma la mano y lo obliga a firmar, o cuando le pone una pistola en la cabeza para que celebre el negocio. Lo que dice el consentimiento no es exactamente la amenaza, sino el miedo que esta produce, y no hay inexistencia de la voluntad, sino que está determinada por ese miedo. En cuanto a las características, se tiene que ver desde dos puntos de vista: el punto de vista psicológico y el punto de vista moral. El punto de vista psicológico dice que la fuerza debe tener un carácter determinante, es decir, está revestida de cierta gravedad. El mal con el que se amenaza debe tener cierta entidad y ser de tal magnitud que se influencie en el consentimiento de la persona, es decir, que ocasione un miedo evidente y contundente para que la persona celebre el negocio. Desde el punto de vista moral, la fuerza debe ser ilegítima. Hay casos donde se celebra el negocio presionada por otra persona, pero en virtud de una presión legítima, y en ese caso tenemos una manifestación no espontánea ni completamente libre, pero no hay nada que se le pueda reprochar a esa persona que esté beneficiada de esa fuerza. Las fuerzas legítimas son dos. La primera es el temor reverencial. El negocio se celebra por el miedo de decepcionar a un padre, abuelo o demás. Ese negocio celebrado en esas condiciones se hace sobre la base de una presión legítima, la cual es la autoridad y el respeto que se le debe a los mayores. Para que sea legítimo ese temor, no se le debe agregar una fuerza o una presión indebida. Por ejemplo, la persona que celebra determinada compra, una finca, por tradición, por temor a sus padres, quiere continuar con la profesión que ellos ejercían, que era ser agricultor. Y la segunda es cuando el temor se infunda con ejercer un derecho. Cuando alguien celebra un negocio jurídico porque su contraparte amenace con ejercer derecho legítimo, se ejerce cierta presión, pero no constituye vicio del consentimiento por fuerza. Y aquí se exigen dos condiciones para esto. La primera es que haya una corrección para los medios, es decir, que la amenaza tiene que ser con ejercer vía de derecho y no vía de hecho, es decir, tiene que ser un proceso regular. En cuanto a la segunda, es la corrección en cuanto a la finalidad. El contrato que se fuerza tiene que ser relacionado al derecho que se puede ejercer. En cuanto a la gravedad de la amenaza y el objeto de la amenaza, si es suficientemente grave la amenaza, esta produce un temor que a su vez es grave, puesto que conlleva a que la persona celebre el negocio en virtud de esto. Por amenaza se entiende mal que se promete causarle a determinada persona si no celebra el negocio jurídico, y el objeto de la amenaza puede ser de cualquier naturaleza y referirse o bien sea a la persona misma o a su patrimonio. Según el artículo 1513 del Código Civil, cuando se menciona la fuerza, este artículo señala que la fuerza vicia el consentimiento cuando causa impresión en una persona teniendo en cuenta sus características particulares. Por la misma redacción de la disposición, pareciera que la fuerza debe determinarse en cada caso concreto y también en abstracto. En cuanto al carácter determinante, el artículo 1513 parece tener en cuenta ambas. Primero, la apreciación en concreto busca responder a la pregunta si esa fuerza ha sido suficientemente grave e importante para la persona que está celebrando el negocio. Y segundo, el análisis en abstracto lo que busca es responder a la pregunta si una persona razonable, un buen padre de familia colocado en la misma situación, habría para esa persona esa amenaza de un mal habría sido suficiente para llevarla a celebrar el negocio jurídico. El doctor menciona que el análisis en concreto es el que más se emplea y el más aceptado para determinar la gravedad de la fuerza que se ejerció para celebrar el contrato. Es menester mencionar que la jurisprudencia ha sido suficientemente amplia cuando estipula que el círculo de la amenaza no se circunscribe solamente en la persona que celebra el contrato, sino en todo su entorno familiar y afectivo. ¿De quién puede venir la fuerza? Bueno, en este caso la fuerza siempre debe provenir, según el Código Civil, de una persona para que vicie el consentimiento, bien sea de un tercero o de la contraparte contractual, y el tercero debe estar mancomunado en cierta parte con la contraparte contractual, y si viene de un estado de necesidad o de peligro, se podría hablar del reajuste de negocios, del negocio. Estado de necesidad o estado de peligro. Aquí, en este caso, hay dos soluciones. Primero es aplicar la fuerza como vicio del consentimiento y por tanto procedería a la nulidad del contrato, y la segunda sería aplicar la teoría de la lesión enorme, ya bien sea con una consecuencia de nulidad o con una consecuencia de la rescisión del contrato. Sin embargo, esta segunda no es factible, por lo que menciona el doctor Hinestrosa, ya que para llegar a una solución de ese talante habría que adecuar el ordenamiento a la postura alemana, donde la lesión enorme autónomamente no existe, sino que solo procede a la nulidad del negocio en todos los casos estudiados. Muchísimas gracias.